Pues aquí estamos lunes por la mañana, comenzando la semana y eh, lo que quiero hacer por ahora, por lo menos, a menos que haya alguna fiesta especial o algo, es comentar las lecturas del día de la misa, que son lecturas muy interesantes, muy bellas. En este caso, de mis favoritas, la carta a los hebreos, el comienzo de la carta a los hebreos, y yo creo que en estos días estaremos leyendo un poco de esta carta. Es una carta misteriosa, dicen que es como una homilía, un sermón o un tratado muy particular. Yo tuve la dicha de tomar un curso sobre la carta a los hebreos en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con el padre Albert Vanois, un gran experto jesuita, ex rector del Pontificio Instituto. Y pues tengo un gran amor por esta carta a los hebreos, que por mucho tiempo fue atribuida a San Pablo, pero casi ningún estudioso serio cree que San Pablo la escribió. Es muy diferente lo que dice a cómo escribe San Pablo. Es posible que al final le añadieron algunas cosas de las cartas de Pablo. Pero sin entrar en tantos detalles, quiero hablar de la carta como la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que Jesús es el sumo sacerdote? ¿Cómo es que Jesús es el sacerdote único realmente que intercede por nosotros ante el Padre y ofrece sacrificios o ofreció su sacrificio por nosotros y que hizo una obra de salvación y se sentó a la derecha de Dios, siendo no de la tribu sacerdotal del judaísmo, la tribu de Leví, que es la tribu de Aarón y de Moisés y de los sacerdotes judíos, sino de otra tribu, que es la tribu de Judá, de donde venía el Mesías. Pero esa tribu no era propiamente dicho sacerdotal. El sacerdocio en el judaísmo era por herencia, genealogía. No tenía vocación a ser sacerdote como nosotros los católicos, sino por descender de una línea sacerdotal eras sacerdote. Y entonces esta carta trata de explicar que Jesús es un tipo diferente de sacerdote, vamos a decir, por categoría. Él es sacerdote eterno según la categoría o el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso, un sacerdote de Dios Altísimo que aparece en Génesis capítulo 14. Después de que Abraham había derrotado a unos reyes con quien luchó, se presenta de repente sin genealogía, sin que digan nada de dónde viene. Este Melquisedec es un nombre que quiere decir mi rey es justicia, ¿verdad? Lo único que dicen de él es que es un sacerdote de Dios Altísimo y que es rey de Salem.
que por eso la carta a los hebreos dice que es quizá también rey de paz, quiere decir su nombre, ¿no? Melquishalom sería, ¿no? Y entonces lo interesante ahí es que Abraham es el padre de Isaac, que es el padre de Jacob, que es el padre de las 12 tribus, incluyendo las tribus de Leví, la tribu sacerdotal, y la tribu de Judá, la tribu mesiánica. Entonces, Abraham es el principio de toda la genealogía judía. Y cuando se encuentra con Melquisedec, el que aparece como ser superior a Abraham, es Melquisedec. Melquisedec ofrece pan y vino y bendice a Abraham. Y la bendición siempre va del superior al inferior. Así que al bendecir Melquisedec a Abraham, muestra que es superior a Abraham. Y Abraham lo reconoce como tal y le da el diezmo, que es la ofrenda que se da al sacerdote en nombre de Dios o en el lugar de Dios. Y ese argumento lo da la carta a los hebreos en el capítulo 7. Y entonces Jesús es el que cumple el otro lugar en el Antiguo Testamento que habla de Melquisedec, porque solamente se habla de Melquisedec en 2 lugares. Y el otro lugar es el gran Salmo 110, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y después dice, tú eres sacerdote eterno según el orden o la categoría, el modelo de Melquisedec. Quiere decir que la persona de este salmo que la Biblia de Jerusalén llama el sacerdocio del Mesías es David diciéndole a Yahvé diciendo que hay un oráculo de Yahvé a mi Señor. ¿Quién es el Señor este de David? Pues tiene que ser el Mesías. Y así lo interpreta Jesús en Marcos 12. Dice, ¿cómo es que David es el padre de Jesús? O que Cristo es el hijo de David, cuando David mismo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor al Mesías, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Y la muchedumbre lo oía con agrado. Así que la carta a los hebreos tiene un argumento muy interesante. Jesús es de hecho sacerdote y sumo sacerdote, pero no como el sacerdocio judío, descendiente de la tribu de Leví, que ofrecía todos los días los mismos sacrificios y una vez al año ofrecía el gran sacrificio de salpicar sangre en el día de la expiación. Jesús hizo un único sacrificio, el sacrificio de sí mismo, con su propia sangre, no con la sangre de animales, de toros y machos cabríos. Y una vez por todas, sin tener que seguir todos los días y todos los años parado de pie, repitiendo los mismos sacrificios, al haber cumplido su único sacrificio de sí mismo
y de su voluntad por nosotros, ha terminado su labor y se ha podido sentar a la derecha del Padre. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Cuando Jesús lo interrogan en el Sanedrín en Marcos 14, le pregunta el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Cristo responde: sí. En este evangelio no dice tú lo dices, sino dice sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y venir entre las nubes con poder, que es muy parecido a sentarse a la derecha del poder o del Padre en el Salmo 110. Las dos cosas son iguales. Entonces lo que dice la carta a los hebreos es que es el meollo de la creencia cristiana. Dios continuamente se comunicaba con su pueblo por medio de profetas que tenían acceso a las deliberaciones de Dios en el consejo divino, ¿verdad? Y hablaba parcialmente y por partes y de muchas maneras. Pero en los últimos días nos ha hablado por medio de un hijo, el Hijo, que no solamente es un profeta o habla en nombre de Dios, sino es esplendor de la gloria de Dios, resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel. En griego dicen la impronta, el carácter, lo que deja un sello cuando lo pones en un papel, es una copia exacta de lo que es el sello. Jesús, Hijo de Dios, palabra de Dios, nos comunica perfectamente quién es Dios, nos muestra perfectamente quién es Dios. Nos envía junto con el Padre el Espíritu Santo, que nos muestra y nos revela y nos esclarece todo lo que necesitamos saber y hacer para ser hijos adoptivos de Dios, como Él es hijo por naturaleza. Y entonces la carta comienza diciendo que el Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y por en medio de Él se hizo todo. Y ya se me está acabando el tiempo y tendremos que seguir mañana.